Buenas tardes, mi nombre es Fernando Fernández Arias y soy el director de programación de Casa América. Bienvenidos a esta casa que es la suya, y esta tarde tenemos un acto muy especial, puesto que estamos conmemorando los 50 años de la concesión del Premio Rómulo Gallegos a la Casa Verde de don Mario Vargas Llosa, que nos honra hoy aquí con su presencia. Hemos preparado, conjuntamente con la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y la Cátedra Vargas Llosa, esta mesa redonda en la que van a participar don Eduardo Becerra, don Fernando Rodríguez Lafuente y doña Carmen Ruiz Barrio Nuevo, y que va a estar moderada por Juancho Armas Marcelo. Muchas gracias a todos por venir y disfruten. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mario Vargas Llosa. Buenas tardes, embajador. Gracias a todos por venir a un acto al que ya sabemos a lo que venimos. De todo hace para muchos de nosotros ya 50 años. Y para la Casa Verde también. Cuando pensamos este acto, pensamos inmediatamente en la Casa de América, que no es la Casa Verde, precisamente. Y pensamos en algunos profesores, catedráticos, iba a decir expertos, pero cada vez me gusta menos la palabra, de la obra, de la personalidad, de la leyenda, de la discusión, del debate, de todo cuanto significa Vargas Llosa en relación, en este caso, con el Premio Rómulo Gallegos, que representó en la vida de Vargas Llosa, que representó en la historia de la novela contemporánea de lengua española, que representó la misma Casa Verde. Yo le daría la palabra en principio porque querríamos que esto fuera lo más frenético y divertido posible, a Carmen Barrio Nuevo, que es Ruiz Barrio Nuevo, que es una grandísima catedrática venezolista, además, la Universidad de Salamanca de Literatura Hispanoamericana. No sé, Carmen, si empezar no por preguntarte, pero más o menos por abrir el apetito con una pregunta fuerte. ¿Sería posible para un lector de hoy leer La Casa Verde, primero como un clásico y en segundo lugar con la misma efervescencia de lectura que tuvo lugar en ese momento del año 66, que fue cuando se publicó en Barcelona, y 67, que fue cuando le dieron a Mario el premio Rómulo Gallegos por la Casa Verde, frente, si no recuerdo mal, a Juan Carlos Onetti con la novela Junto a Cadáveres. Por todo eso, ¿podríamos seguir leyendo? Bueno, yo creo que La Casa Verde es una de las más grandes novelas, con toda sinceridad, una de las más grandes novelas de la literatura, de la narrativa latinoamericana. Esto ya lo dejo sentado. El que ahora mismo hablemos de clásico, bueno, no sé hasta qué punto esa palabra define totalmente o tiene que pasar más tiempo, pero sí que es una novela que significa un hito, que es fundacional en gran medida. Yo recuerdo el momento en que leí por primera vez La Casa Verde y fue un tremendo impacto, un tremendo impacto. Has utilizado una palabra, efervescencia. Creo que sí, en aquel momento era una efervescencia porque veníamos de leer una novela detrás de otra. Y entonces ya desde años anteriores habíamos leído, pues por ejemplo Carpentier, ¿no? Habíamos leído hace unos años, habíamos leído La ciudad y los perros, de repente viene La Casa Verde. La Casa Verde yo creo que supuso un reto, también el autor se planteó, me da la impresión, se planteó otra cosa, una novela de una tremenda complejidad. Y entonces ahí está.
Yo la leí con una gran pasión y planteándome prácticamente cada secuencia, ¿no? Porque es así como hay que leerla, es una novela de secuencias, es una novela de libros también, es una novela compleja. Que hoy se pueda leer con la misma intensidad, yo lo dudo. Ha pasado ya mucho tiempo, hay muchos libros, han venido muchos libros, muchos títulos, y sin embargo sí tengo la experiencia de que los estudiantes míos, por ejemplo, leen La Casa Verde. O sea, que esa es una prueba. ¿Cuál es la respuesta de esos estudiantes? Bueno, tengo muchos estudiantes, entonces cuando le pongo esa novela, que suele ser cuando doy narrativa, hay una parte de los estudiantes que la leen con mucho interés y además se comprometen a ir siguiendo algo que es un reto para el lector, porque no olvidemos que hay otro problema. Ya cuando Rayuela se publica en el año 63 supone un reto para el lector. La Casa Verde supone otro reto, es ir viendo cada forma, cada manera de contar, ir viendo los tiempos, el cruce temporal, viendo los diálogos telescópicos, por ejemplo. Los estudiantes todavía se plantean eso como un reto y lo leen con interés, ¿no? Eso que también ha llamado el autor los vasos comunicantes entre las historias, todo eso yo veo que lo perciben y lo valoran. Y todavía pues se dan cuenta de que es una novela que nos está diciendo mucho también ahora, en nuestro día, en nuestro presente. O sea, que no es una novela anclada en el tiempo. En ese sentido sí podemos hablar de clásico, ¿no? Lo clásico es lo que permanece. Bueno, si la novela está respondiendo ahora mismo de una manera parecida, evidentemente podemos considerar que es ya un clásico establecido de esa narrativa hispanoamericana. Desde luego sí me gustaría considerarlo así. Me parece que sería una definición acertada. No sé qué opinarán mis compañeros de esto. Bueno, yo a Eduardo Becerra, que es especialista en narrativa además. Especialista y retorcido lector. Exactamente. De manera que es como deben ser los lectores, retorcidos para buscar los trucos. Buscando los trucos. Yo creo, Eduardo, que aquí se inicia una aventura utópica de Vargas Llosa, que es la búsqueda de lo que él llama la novela total, con unos juegos que algunos en su época llamaron complicados y otros llamaron complejos, que no es lo mismo soplar que hacer botellas. Pero, en fin, entre esas dos cosas, uno lee una novela que tiene además, o sabes, una estructura casi matemática en todas las historias. ¿Qué fue para ti leer esa novela, esa sorpresa que provocó en lectores avisados, además? Bueno, yo cuando estaba escuchando a Carmen, recordaba pues un poco lo que me pasó a mí cuando era estudiante de la facultad, de una cosa que se llamaba filología, que ya no se llama más. Y bueno, mis compañeros y compañeras, desde luego las lecturas de los autores latinoamericanos que publicaron en los 60 y antes de lo que se llamó el boom, etcétera, eran lecturas obligadas. Y un poco yo subrayaría la línea que ha establecido Carmen. Era una cosa verdaderamente alucinante, era como saltar de asombro en asombro y decir, bueno, ya no puede haber una novela mejor. Y entonces viene El siglo de las luces y no puede ser, y viene La ciudad y los perros y no puede ser, y viene La muerte de Artemio Cruz y dice, bueno, esto ya no puede ser, y viene La Casa Verde, ¿no? Y esto ha sido algo que, bueno, desde luego hizo mucho para poder dedicarme a esto. En cuanto a esta idea de la novela total, que fue un concepto además que Mario Vargas Llosa, bueno, que creo que fue el que más lo popularizó, a mí lo que me gustaría subrayar, un aspecto que me interesa especialmente es, siempre, yo he de decir que le digo mucho a mis alumnos que no me gusta nada la etiqueta narrativa del boom. Siempre utilizo el boom de una narrativa y luego podemos encontrar paralelismos y rasgos comunes, pero también me parece que bueno, para nombrar los 4 nombres que siempre se citan, ¿no? Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Julio Cortázar
y Gabriel García Márquez también son grandísimos novelistas todos, donde también podemos encontrar diferencias. En el sentido, una cosa que siempre me llamó mucho la atención y que creo que La Casa Verde logra mejor que quizá que ninguna otra obra de Mario Vargas Llosa es dar alcance a ese concepto, a ese objetivo de hacer una novela total, ¿no? Creo que José Miguel Oviedo, que ha escrito un muy buen libro y muchas páginas muy buenas sobre Mario Vargas Llosa, parece que lo definía muy bien. Él hablaba de el logro de una imagen plenaria de la realidad, ¿no? A través de toda una serie de técnicas narrativas, son muy interesantes. Y en ese sentido, lo que siempre me ha interesado, lo que me interesó mucho de la narrativa de Vargas Llosa, y que creo, luego podremos hablar de ello, y que creo que es una de las razones por las que ha sido quizá el autor más influyente en generaciones bastante recientes de narradores latinoamericanos, es que esa idea de totalidad o esa imagen plenaria de la realidad no se lograba, voy a ver si me puedo explicar mejor de lo que me explico en clase, no se lograba, digamos, con construcciones autosuficientes, un poco por poner el ejemplo más evidente de Cine de Soledad de García Márquez, donde la novela con los manuscritos de Melquiades se cierra en sí misma, y podíamos encontrar Terra Nostra incluso, para citar precisamente las dos novelas premiadas posteriormente a La Casa Verde con el Rómulo Gallegos, sino, digamos, con una escritura que, dentro del marco narrativo que elige, digamos que lo exprime hasta sus últimas consecuencias. Y en este sentido me parece que en este caso una novela como La Casa Verde, pero me parece que toda la narrativa de Vargas Llosa y también esas tres primeras obras que son yo siempre le digo a mis alumnos que a la edad que ellos tenían, Mario Vargas Llosa prácticamente había escrito La ciudad y los perros, y cuando estén haciendo el doctorado ya había escrito La Casa Verde, o sea que se dieran prisa si querían ser escritores, ¿no? Pero en esas tres novelas me parece que es sobre todo, en ese sentido, no hay una realidad narrativa que trascienda la realidad inmediata o la realidad histórica, ¿no? Como podríamos pensar en Carpentier, en algunas novelas de Carlos Fuentes, en García Márquez, sino que es a través de una técnica narrativa deslumbrante, digamos que hay una manera de exprimir esa realidad elegida, una realidad que se refleja en su conflictividad histórica y que se exprime hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y en este sentido, yo muchas veces lo he pensado que incluso me parece a veces un logro novelesco más difícil de lograr que esas novelas que son deslumbrantes, donde la autosuficiencia viene de una estructura narrativa que se cierra en sí misma, ¿no? Entonces, en este sentido, yo, porque creo que todos debemos hablar un poco de qué ha supuesto esta experiencia renovada, una lectura como La Casa Verde, a mí me ha parecido, tratando de contestar también a la pregunta gracias a Carmen, me parece una novela que, bueno, es un clásico también, pero un clásico muy vivo, como son los grandes clásicos. No creo que sea un monumento que haya que arrinconar ya en la historia de la literatura en absoluto, y no lo va a ser en mucho tiempo. Yo la he leído. Me parece que es una novela que logra también que, dentro de su complejidad de escritura, de sus técnicas de escritura, una novela que se sigue bastante bien, ¿no? Aunque en su momento se subrayó mucho la complejidad de la estructura, pero a mí me parece que es otro de los grandes aciertos, ¿no? A pesar de todos estos juegos, que en ningún caso la técnica es una pirotecnia, ¿no?, verbal, de un juego de lenguaje, ¿no?, sino una manera de exprimir la realidad que recrea hasta sus últimas consecuencias. Yo creo que la técnica está al servicio de la estructura de la novela. Sin duda. Creo que si fuera un cuadro, en este caso un mural de 3 o 4 metros, un cuadro que no esté bien, un mural que no sea bueno, se cae para un lado, se cae para otro, incluso se puede caer por el centro. Esta novela es muy arriesgada, Fernando. Déjeme contar una anécdota y después cuento lo que quería preguntarle a Fernando. Una vez estábamos, hace un par de veranos, en un día de mucho calor en la Sierra de Madrid, Elvira Lindo, Antonio Muñoz Molina, mi mujer y yo hablando, cenando los cuatro en un restaurante y hablando de eso que nos entretiene tanto y nos apasiona mucho más, que es la literatura. Y hubo una especie de silencio de un par de minutos en la que Muñoz Molina parecía reflexionar
sobre algo que a mí se me escapaba. Y de repente mira hacia el techo y dice: Juancho, son las 2 de la mañana, no nos da vergüenza estar aquí hablando de literatura cuando Vargas Llosa haya escrito por lo menos un capítulo de una nueva novela. Fue muy divertido porque yo le contesté: y Carlos Fuentes una novela entera. Pero sí. Bueno, Fernando y yo comemos una vez al mes, no comemos más, uno para no engordar mucho más y otro para no enemistarnos, porque discutimos mucho de literatura y discutimos mucho, y hemos discutido mucho también de fútbol y de la Casa Verde sobre todo, porque la Casa Verde de Fernando es un riesgo. Sí. Es un riesgo leerla porque, a pesar de lo que dice Eduardo Becerra, a mí me parece una novela muy, muy compleja y muy difícil de seguir. Sobre todo el tratamiento de los tiempos y de las personas. Es un riesgo escribir esa novela con 20 y pico años. Bueno, y una fe extraordinaria, de eso hablaremos ahora, en el ego literario de un joven que, en fin, que ha escrito La ciudad y los perros, pero que se consagra y consagra el boom con esta novela. Bueno, primero, buenas noches y muchísimas gracias. Un agradecimiento a la Biblioteca Virtual Cervantes, a la Cátedra, a la Casa de América y sobre todo de manera muy particular y especial a Mario Vargas Llosa, por estar aquí una vez más hablando de su obra. De todo lo que habéis dicho, estoy totalmente de acuerdo. El problema ahora, lo de riesgo, por supuesto, pero para ir un poco al viaje a la semilla de un autor que tanto le gusta y que también conoce, Eduardo Becerra, que es Alejo Carpentier, donde, por cierto, tuvisteis un conversatorio en esta casa extraordinario. Para ir un poco a la semilla y para citar a Octavio Paz con Los hijos del limo, hay una parte en que son 4 conferencias que da Octavio Paz en Estados Unidos. Hay un concepto que crea que es la tradición de la ruptura. Toda la literatura, no voy a decir desde Cervantes porque me iría, pero sobre todo el arranque de buena parte de la narrativa del siglo XX va a plantear una disyuntiva después de la Segunda Guerra Mundial, y no me voy a ir a Adorno ni a Marcuse ni nada de eso, sino desde el punto de vista esencialmente literario, que les han dejado a los novelistas en un callejón sin salida. Es decir, Faulkner, Joyce, Virginia Woolf, Kafka, Dos Pasos, han llegado a un límite. Han llegado a un límite y probablemente ya no se pueda volver a contar como se había contado. Esto lo entienden muy bien estos entonces jóvenes narradores latinoamericanos, porque la gran literatura, la gran novela que se va a producir inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial va a ser una novela americana. Europa está exhausta, además de por estos autores. Y va a ser al norte y al sur, o al norte, al centro y al sur, como vosotros queráis. Y es ahí donde aparecen, es verdad, ya sabes que el compatriota de Mario Vargas Llosa, Alfredo Brais Echenique, decía que a ellos, con esta manía que tenemos los profesores, decía Unamuno que definir es confundir, pero con esa manía de generaciones y tal, decía, joder, es que a mí me han colocado en la generación que va después del boom, y somos los post-boom. Y claro, después de un boom solo hay ruinas, ¿no? Bueno, no era su caso ni de los que fueron después, pero es verdad que tienen una disyuntiva terrorífica, que es cómo seguir innovando. No se trata de innovar por innovar, porque eso lo hacen determinadas vanguardias que quedan de principios de las primeras décadas del siglo, que quedan rápidamente anuladas. Se trata de completar la realidad, de hacer más, ni siquiera de hacer más compleja la realidad, sino de trasladar la complejidad de la realidad. Si hay un autor que ha conseguido que el 14 de junio de 1904 pueda ocupar 800 o 900 páginas en un día nada más de un personaje, esa realidad es infinita. Se ha producido con la relajación, con la relatividad del tiempo con Marcel Proust. ¿Qué hacen estos nuevos narradores? ¿Cómo salen de ahí? Es muy complicado, pero vienen de una tradición que es precisamente esa traducción de la ruptura. Para decirlo en términos de Henry James, hay que dar una vuelta de tuerca. Pero ¿cómo damos esa vuelta de tuerca?
luego seguimos porque esto es muy atractivo, por lo menos para los que nos dedicamos a esto. La primera cuestión, ya saben, yo voy a hacer una recomendación, cuidado con las relecturas, porque nunca leímos el mismo libro, nunca, aunque sean la misma edición y las mismas páginas. No leemos el mismo libro por una sencilla razón, porque no somos el mismo que leyó aquel libro. Y bueno, si ustedes son unos suicidas sentimentales, hagan la prueba esta noche. A mí me pasó con Rayuela de Cortázar. Lo leí con 18 años, era el libro, era el mantra, vamos, o sea, el que no llevaba la Rayuela no era nadie. Y lo volví a leer precisamente por un curso que la excesiva generosidad de la Cátedra Vargas Llosa me invitó a hablar de, a los 50 años precisamente también, como tú bien decías, querido Gil de Viedma, de esto ya no hace 20 años, hace 50 y la cosa ya se empieza a mosquear. Pero volví a releer Rayuela y me encontré unas marginalias, unas notas al pie de página que decía, si me permiten el término, pero ¿quién es el gilipollas que ha escrito esto? ¿Por qué ha subrayado estas tonterías? Y no, bueno, era yo. Es decir, que quiero decir que nunca lees el mismo libro, como nunca te bañas en el mismo, porque no eres el mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, al releer La Casa Verde, me he encontrado que no es que hayan pasado 50 años, es que, de acuerdo a la literatura, a la mayor parte, hay excepciones, por favor, pero a la mayor parte de la narrativa que estamos leyendo en este momento, es que ni siquiera el tiempo se ha detenido. Es que, visto el momento tan condenadamente conservador de la narrativa actual, insisto, con sus excepciones, más allá, insisto, esto de conservador, más allá de las visiones ideológicas o políticas, vemos un regreso prácticamente a fórmulas decimonónicas. Yo a mis alumnos, por no querer ser, siempre hay que tener cierta compasión, como me decía el gran catedrático López Estrada cuando yo tenía una ortografía lamentable, que la hacía a propósito porque así podía después meter morcillas, porque me pedía que leyera el examen, pues no lo entendía. Y una vez me puso un examen, tenga compasión con el lector. Bueno, no es compasión con el lector, pero es volver a unas fórmulas decimonónicas como si todo lo que hubiera sucedido anterior, y ya no voy a Joyce, que he citado, no, a Vargas Llosa, a García Márquez, a Rayuela, a Cortázar y los cuentos de Cortázar, eso es que no hubiera sucedido, se hubiera extraviado, se hubiera expulsado, y yo creo que sí es verdad que se ha expulsado por una cuestión, porque estamos convirtiéndose, o algunos y los responsables, y siempre hay responsables, más o menos, se está convirtiendo también la literatura y la narrativa en un espectáculo. O sea, donde la complejidad y el esfuerzo, que tiene mucho que ver, sobre todo el esfuerzo, pues se está arrinconando. Y esto se puede convertir en un divertimento o un entrenamiento, un entretenimiento tan inocuo como irrelevante. Le contaba lo de los alumnos, porque hay determinadas novelas hoy que si quisiera hacerlo, insisto que no quiero hacerlo, les quitaría el título, les quitaría el autor, les diría que leyeran dos novelas y que las compararan desde el punto de vista retórico, de imágenes, de metáforas, de recursos, ¿no? Y sería pavoroso, porque es que muchas son iguales. Es decir, que este momento, claro, cuando tú te encuentras con una revelación que estaba en la época, porque estaba en la época de La Casa Verde, pues entonces descubres que hay otra literatura. Como habría dicho Shakespeare, hay más mundos o hay más de los que sueña tu filosofía, querido Bruto. Y yo creo que en el caso decía Eduardo, de la generación del boom, es verdad, pero es que sobre todo lo que tienen ellos, creo, lo digo como lector, es una tendencia de época. Es más o menos una tendencia de época y repiten, no sé, sin querer, ya lo contarán, y repiten algo que ya se había hecho aquí con las generaciones, con la generación del 27. El malevo y brillante José Bergamín decía que a la generación del 27 en España solo le había faltado un término, ya sabes, ¿no? Que era sociedad anónima. Es decir, porque habían hecho una sociedad anónima perfecta. Habían hecho algo muy típico en todas las generaciones, que es reseñarse unos a otros, elogiarse unos a otros. Después, buscar determinados
expresiones, o no ya editoriales, o agentes en este caso, que ya empezaban a surgir, no existían en el 27, agentes, después actos formales que los pueden unir, en el caso del 27 el acto de Sevilla en el Ateneo de Sevilla, la antología de Gerardo Diego, y después el intercambio de reseñas apoyándose unos a otros. Y en ese sentido, claro, lo que tienen todos estos escritores que habéis citado, yo creo que con muy buen criterio, es que necesitan ampliar el mundo y necesitan hacer del lector un cómplice, no meramente un lector pasivo. Es decir, lo que hemos hablado, y tú y yo lo hemos hablado, y lo he hablado con Juan Cruz muchas veces también, es o hablamos de lectores o hablamos de consumidores de libros, que son dos cosas distintas, absolutamente respetables, pero distingamos. O sea, no, como decía doña Rosa en la Colmena, no perdamos la perspectiva. Es decir, o sea, que aquí cada uno esté en su sitio, que tiene todo el derecho a hacerlo. Pero estos escritores se dirigen a los lectores. Y ya termino con una cosa que decías también, y lo ha dicho también Carmen, de la proyección, ¿no? El gran ensayista mexicano, Gabriel Zaid, extraordinario ensayista, suele recordar una cosa que habría que recordar precisamente a nuestros escritores jóvenes, porque de los otros ya pasamos, que viene a decir que un escritor se tiene que plantear al comienzo de su carrera si quiere tener 100.000 lectores en un mes o quiere tener 100.000 lectores en 100 años. Esto tiene que ver con el lector y con el consumidor de libros, por ahora. Yo creo, Fernando, Carmen, Eduardo, una reflexión sobre esto. Muchas veces leemos un libro y 50 años volvemos a leerlo, 50 años más tarde volvemos a leerlo, 40 años más tarde, después de algunas décadas, volvemos a leerlo. Y es que, dices tú, puedes hacer la reflexión siguiente: el libro ha envejecido. Chico, ¿y si fueras tú el que has envejecido? Y realmente has vuelto atrás en una relectura, cuando ya no tienes esa efervescencia, cuando ya no tienes esa pasión, cuando ya no tienes, digámoslo serio, esa energía en todo lo que significa. Yo creo que eso pasa con La Casa Verde, pasa también con Rayuela. Yo tengo muchas discusiones con amigos escritores porque dicen que Rayuela está un poco pasada. Y yo cada vez que tengo una decepción literaria, que las tengo con mucha frecuencia todos los días, lo que hago es refugiarme en cualquier texto de Rayuela, que me parece el mejor cuento que ha escrito nunca Cortázar. Volvamos a Caracas, que a lo mejor es también divertido para la audiencia que nos respeta tanto con su silencio. Hay un texto capital en la Caracas del Rómulo Gallego de hace 50 años que lee Vargas Llosa bajo el título de La literatura es fuego, o así. Sí. Se publica inmediatamente después, donde el joven Vargas Llosa hace un pronunciamiento brutal, ¿no? He estado buscando adjetivos y no encuentro sino brutal, a favor de lo que es la literatura por encima de todo lo demás. Roza la política, pero es que en Vargas Llosa es muy difícil no leer y no escribir y no rozar la política. Pero yo querría, Carmen, hablar de ese texto, porque ese texto es un pronunciamiento, no es solo una confesión de parte de un gran escritor joven, sino un pronunciamiento personal. Sí, yo creo que debías abrir la pregunta a todos, pero ¿sí? Realmente yo creo que también responde a los planteamientos de escritura que tiene Vargas Llosa en ese momento, ¿no? En ese momento cuando está fundamentando una poética de la escritura y un planteamiento acerca de toda esa serie de obras y el proyecto que se va a completar enseguida con Conversación en la Catedral, no lo olvidemos. O sea, yo creo que esas tres novelas, que son La ciudad de los perros, La Casa Verde y Conversación en la Catedral, forman, yo no sé si llamarle un bloque, pero sí que hay que leerlas juntas. Yo aconsejaría
que el que quiera leer, que quiera abordar la literatura de Vargas Llosa, no sé si empezar por ahí, pero bueno, puede empezar por donde quiera, pero ese bloque hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Entonces ahí hay un proceso y una imbricación también en otras cosas, por ejemplo, el planteamiento de la forma, el planteamiento del lenguaje. No estamos hablando del lenguaje, el lenguaje es muy importante en la Casa Verde, es muy importante la forma. Quizá estamos fascinados por la forma, por la estructura, por el deslumbramiento de todas esas técnicas que a veces esconden lo que hay detrás. Pero es que esas técnicas están al servicio, creo que lo habéis dicho alguno de vosotros, al servicio de esa técnica, no ahoga la historia y tampoco ahoga la estructura de la novela. Y yo sí que creo que esta novela puede leerse como una historia, sin duda ninguna. O sea, hay detrás algo que podemos contar, algo que se puede vivir también y que se puede disfrutar como historia. Y luego después hay un lenguaje y hay una forma, y no olvidemos también lo que hay detrás de la Casa Verde en cuanto a lo que se puede llamar la representación, que es el hombre en el mundo, trascender todo lo peruano, todo ese entorno peruano, porque está situada en Perú, pero, por ejemplo, una cosa que no hemos dicho aquí, pero creo que debemos abordar, la famosísima historia, que creo que es la que ha fascinado a todo el mundo, y creo que a ti también, la historia de Fusía, en la Casa Verde. Creo que es una historia realmente magnífica. Esas 5 historias fundamentales, la historia de Fusía, cómo detrás de eso, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Pues es el fracaso de la vida, también el no perder la esperanza, ¿no? Fusía también cuenta su vida para no perder la esperanza, y al final, el final es el fracaso. Toda vida lleva a la muerte, lleva al fracaso, pero hay una esperanza siempre en el ser humano. Yo creo que eso también mantiene la Casa Verde, mantiene todas esas historias. En todos esos personajes hay una esperanza también, y hay también unos fracasos, porque todos ellos fracasan. La historia de los fracasos de la Casa Verde es tremenda, todos ellos, ¿no? La historia de la niñita, ¿no? De las monjas, que es la primera, ese comienzo de la Casa Verde que a mí me parece magnífico. Me parece magnífico esa voz plural que va contando la historia de las monjas, ¿no? Eso es un comienzo realmente para mí magistral, ¿no? Y luego ya va variando. Entonces, realmente ahí tenemos una obra en la cual Vargas Llosa está consolidando algo que también va a llevar a la otra novela. Yo creo que si la otra novela complementa, Conversación en la Catedral, complementa la Casa Verde en algún modo, de alguna manera podemos establecer esos 3 pasos. Y quizá esa literatura es fuego, ahí está justamente, en ese proceso que lleva a la formación de esas 3 novelas. Después sabemos que hay un giro, porque aparece el humor y aparecen otras cosas hacia el año 71, ¿no? Y luego aparecen otras novelas. Pero esa época es una época para mí muy sólida, realmente impresionante, y como escritura algo realmente magnífico, ¿no? Creo, en cuanto a la relectura, cuando hablabais de la relectura de las novelas, bueno, yo estoy obligada a hacer relecturas. Indudablemente es cierto lo que dice Fernando, que no eres el mismo, ni es tampoco la novela es la misma ya. Realmente ha cambiado, hemos cambiado nosotros y ha cambiado el contexto. No es lo mismo leer La Casa Verde cuando yo la leí en la dictadura de Franco que leerla ahora. Los estudiantes míos cuando leen La Casa Verde la leen con otra mentalidad. Claro. Cuando yo leí aquello en esa dictadura de Franco, evidentemente había ahí cosas, primero, que no eran políticamente muy correctas en esa España de Franco. Es evidente que mi posición ante eso era distinta a la que puedo tener ahora, sin duda ninguna. Además es una caja de resonancias porque de ahí salen varios personajes que están en esta novela y son protagonistas de otras. De otras, claro. Incluso obras de teatro. Sí. No, realmente yo creo que estamos en un comienzo realmente muy importante. Claro, la Casa Verde está consolidando una trayectoria.
Cuando aparece esa primera novela del año 63, creo que muchos dudaron, ¿no?, que la segunda novela fuera en la misma línea o mejor. Y No, pero para mí resultó mejor. No sé si todo el mundo está de acuerdo. No sé si todo el mundo. Yo sí, para mí sí. Es una Más novela que, La ciudad de los muy superior a La ciudad de los pájaros. Muy superior. Desde mi Yo, punto a de mí, vista. a mí me, Y además me gusta. hay una cosa que yo quiero que me contesten, y me contesten mal, Eduardo y Fernando, que para eso están aquí. Yo creo que, primero, La Casa Verde es la más conradiana de todas las novelas, la más conradiana y la más forneriana de todas las novelas, sobre todo en la forma y en la estructura de Vargas Llosa. Y además creo que dentro de la literatura de Vargas Llosa es el corazón de sus tinieblas. Porque ahí da, no sé si están de acuerdo conmigo, espero que no. En fin, Tú ahí aludirías a los demonios famosos. No, yo no. Bueno, primero voy a empezar con lo que decía Carmen. Estamos pasando en la Fundación Ortega y Gasset un ciclo con la Fundación Carmen Martín Gaite de novelas y películas de los años 50, de la generación de 50. El otro día hablábamos de una novela que era Entre visillos, de Carmen Martín Gaite, y poníamos la película Calle Mayor de Bardén, de Bardén el bueno. Y entonces, cuando, no voy a decir chicas, pero señoras de 40 años, 30 y tantos, estaban viendo la película, al final de la película decían, no, eso no podía pasar. Es imposible, eso es realismo mágico. Es decir, la mujer no podía estar en esas condiciones. Y los que la habíamos visto, no en esa época, claro, pero la habíamos visto después, en plena dictadura de Franco. Y la vimos el otro día, y yo vi una novela gótica en esa película. No, es terrorífico. Terrorífico. Entonces, claro, efectivamente, el paso del tiempo trastoca y transforma cualquier cosa. Permíteme que con la literatura es fuego. Ya saben que cuando un escritor habla de otro, habla de él, fundamentalmente, ¿no? Y Mario, esto no lo sabía, que ibas a citarlo, pero es que es muy... Mario, cuando pronuncia el discurso de recepción del premio Rómulo Gallegos, La literatura es fuego, elogia al poeta Carlos Oquendo de Amat, ¿no? Y dice del poeta Carlos Oquendo de Amat: un hechicero consumado, un osado arquitecto de imágenes, un creador cabal y empecinado que tuvo la lucidez, la locura necesaria para asumir su vocación de escritor como hay que hacerlo, como una diaria y furiosa inmolación. En fin. Así es, ¿no? Por eso, Sí. eso tiene, Eduardo tiene una solvencia, ¿no?, en el tiempo y en la memoria de ahora mismo, para un escritor que quiera hacerlo de verdad. No, seguro. Sin duda, pues yo por eso hablo de esa vigencia. Volviendo un poco a este tema que habéis hablado, yo creo también a veces las aproximaciones a los escritores a veces también influye un poco la cuestión generacional, ¿no? O sea, yo creo que yo leí por primera vez estas grandísimas obras pues en los 80 ya prácticamente, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, bueno, voy a decir una herejía para estar un poco en contra de Juancho, ¿no? Pues yo me acuerdo que a mis grandes amigos de la carrera, que todavía son mis amigos, La Maga, por ejemplo, nos caía muy mal. La Maga. No la aguantábamos mucho, ¿eh? Cuando le he dicho, es una mujer fascinante y tal, nosotros nos caía un poco mal. Una mujer siempre callada. Héctor Oliveira a veces nos caía un poco peor. Es un muy tipo tan conceptual. Que... No, pero muy bueno, de los 80, ¿eh? Es muy de los 80. Lo reconozco. Los cuentos de Cortázar nos fascinaron, nos siguen fascinando. 61 modelos para armar, y Rayuela también. O sea, me parecía una grandísima novela, ¿no? Pero había cosas ahí que no nos sentíamos tan afines, ¿no? Que, por cierto, me ha hecho gracia, Fernando, porque lo que has dicho de la generación del 27 SA, bueno, uno de mis grandes amigos de la carrera es un escritor que se llama Antonio Orejudo, sí, hombre, que su primera novela trata sobre un tipo que quiere escribir una novela en la época de la generación del 27 y no hay manera. Es una gran mafia que solo deja publicar libros de poemas, ¿no? Es una extraordinaria novela, pero es que muy graciosa, pero es que me ha llamado la atención porque trata exactamente de eso, ¿no? Un tipo que tiene una novela que se llama Los Beatles, además,
y que no la puede publicar porque solo se puede publicar poesía, ¿no? Entonces, bueno, y una cosa que, volviendo un poco a tu pregunta, también me parece que esa declaración de la literatura del fuego apunta a un aspecto que a mí también me interesa mucho de esa época, ¿no? Que muy pronto va a haber esa entrega o la reivindicación de una escritura entregada a la propia literatura, muy pronto va a entrar en conflicto con planteamientos que hay en ese entorno cuando, digamos, haya ciertos giros de la política cultural cubana que tenía tanta repercusión ahí y que hace una época fascinante también. Yo siempre insisto mucho donde, digamos, está ese esplendor de estos grandísimos narradores y al mismo tiempo la repercusión que va teniendo progresivamente un discurso cultural cubano que cada vez se va a ir alejando más y exigiendo, digamos, una literatura menos encerrada en sí misma, ¿no? Entonces eso me parece que también es un texto magnífico y que refleja muy bien esa coyuntura que muy pronto va a ser problemática, ¿no? Con la famosa, por ejemplo, polémica entre Cortázar, Vargas Llosa y Óscar Collazo, ¿no? Que luego se publica en ese libro, ¿no? Entonces, en ese sentido, también me parece un texto muy representativo de muchas tensiones que va a haber en ese momento y que hacen la literatura muy, muy interesante, ¿no? De ese periodo y sus debates, ¿no? ¿Tú te has referido ahora al caso Padilla, ¿no? Al caso Padilla. Sí, bueno... Es que hay derivaciones. Por ejemplo, sí, no, pero no quiero decir que hay un momento... Digo de la sociedad anónima, hay derivaciones, porque hay una polémica que también incluye el texto de Arguedas, el zorro de arriba y el zorro de abajo, don Julio, don Mario, toda esa especie de pasión cruel, porque Cortázar contestó muy cruelmente. Yo no me acuerdo de la respuesta de Mario y si Mario contestó a Arguedas, pero esa fue una controversia complicada. ¿Cómo se defendían los tipos de la sociedad anónima? Como estamos, si me permites, Carmen. Sí, adelante. Como estamos en Madrid, vamos a recordarlo. Hay un libro espléndido que hicieron Jordi Gracia y Joaquín Marco, que se llama La llegada de los bárbaros, ¿no? Y que recogen todas las reseñas que se publican inmediatamente durante la irrupción de estos narradores, ¿no? Es fascinante leerlo porque la primera es más o menos venir a decir qué vienen a enseñarnos estos. Que es, el perdonar la vida a la mayor parte de estos escritores es la primera ¿Y estos reacción. indios qué quieren hacer con nosotros? No me atreví a decirlo así porque soy tímido, pero en fin, era eso, ¿no? Que vienen a enseñarnos cuando lo que nos van a enseñar es la literatura, ¿no? Es decir, España, por cierto, la ruptura de Cuba, digamos, de la generación, es la misma ruptura de la Guerra Civil Española en el 27. O sea, es exactamente otro fenómeno político que arrasa, más brutal, más criminal y trágico de la Guerra Civil Española. Bueno, para los guiones, porque para los cubanos que se han quedado tampoco ha ido mal, pero en fin, que esto. Pero en la literatura española, la narrativa española, a partir del 39, de 1939, es una narrativa que ha roto. Nosotros, Ortega, en la revista de Occidente, en los años del año 23 al año 36, ha publicado a Faulkner, ha publicado a Virginia Woolf, ha publicado a Kafka y ha publicado a Joyce, ¿no? Que además eran todos gracias a un tipo extraordinario que era Antonio Marichalar, que era el corresponsal de la gran revista de T.S. Eliot, Criterion, en Londres, y al mismo tiempo el que traía, le proponía a Ortega, mire, don José, estos tíos son los que hay que publicar en español, ¿no? Porque no estaba publicado. ¿Y qué ocurre? Que cuando el 39 se arrasa con todo, porque hay una cierta renovación narrativa con Francisco Ayala, con Rosa Chacel, con Benjamín Jarnés, que se tienen que ir al exilio, o el que se queda callado, con el caso de Marichalar incluso se dedica a la Edad Media, tienen que tirar de algún sitio. ¿Y de dónde tira la narrativa española? Pues tira directamente del tremendismo de la picaresca, que es la familia de Pascual Duarte, porque no hay otra. Y entonces, claro, la renovación que estos jóvenes escritores, recordemos que Mario Vargas Llosa tiene 31 años cuando recibe la Casa Verde, ¿no? La renovación que estos escritores están trayendo a la península es brutal.
tuve que hacer un trabajo para Ínsula de la recepción de la literatura hispanoamericana en Ínsula en los primeros años. Bueno, era pavoroso. Hasta que no empiezan a llegar estos escritores a vivir en Barcelona, a publicar las primeras reseñas de Pere Ginferré sobre Cortázar. Mario tiene un artículo sobre Juan Marsé, pero es la primera vez que un joven escritor hispanoamericano publica en Ínsula, que era la gran revista del hispanismo. Es decir, que yo creo que esa renovación que traen estos escritores va a cambiar radicalmente. Y han hecho algo extraordinario para las letras, ¿no? Que es, primero, que ya empecemos a hablar de la literatura en español y nos olvidemos de la literatura peruana, española, argentina, colombiana. O sea, ya la marca es la literatura en español. ¿Y por qué, además? Porque eso no solamente por decir una marca y a partir de mañana lo llamamos así. No, es que hay una realidad detrás. Hoy, has citado a Antonio, ¿no? Antonio Muñoz Molina. Hoy escritores españoles, yo diría que casi la mayor parte, tienen más influencia de los escritores hispanoamericanos, latinoamericanos del boom y los de después y los de antes, que de los propios escritores españoles anteriores a su generación. Felizmente. Claro, o sea, por decir un ejemplo, la influencia de Onetti en Muñoz Molina es evidente, ¿no? Es evidente. Entonces, y hay otra cosa con el boom que pasa, que es fascinante y se ha estudiado regular, y es lo siguiente. Hemos citado a Onetti y hemos citado a Carpentier, pero estos tíos están escribiendo en los años 30. Estos no son jóvenes. Lo que pasa es que en España están radicalmente olvidados. Gracias al tirón de estos jóvenes se recupera a todos. O sea, es sorprendente, o sea, porque se empieza a recuperar una obra que se había publicado en los años 30, 40 y 50. Y el éxito, no el éxito, porque el éxito ya, la irrupción, ¿no? La renovación, la innovación, el riesgo, la aventura, que textualmente, intelectualmente, culturalmente y sentimentalmente y estéticamente estos escritores traen a una misma lengua, es lo que va a hacer transformar radicalmente. Jorge Edwards me contó, él fue a estudiar a Georgetown, ampliar, bueno, que sería un máster ahora. Cuando llegó a Georgetown en los años 50, el español se estudiaba casi como antropología, ¿no? No es ninguna broma. O sea, aquí se estudiaba los entierros y tal, no se estudiaba cómo se entierra la gente en Francia, y aquí sí. Y cosas así. España era exótica, bueno, estamos en ello ahora, pero en fin, era exótica, era rara, era objeto de estudio, pero de estudio antropológico, ¿no? Y el español, la literatura española, estaba dentro, además del departamento de francés. Y estaba allí como la mucama. Cuando le dieron el premio Cervantes a Jorge, volvió a Georgetown y me contó, desde que entré en el campus hasta que salí, no pude hablar inglés. ¿Y eso se debe a qué? Pues a unos señores que se llamaron Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Guillermo Cabrera Infante, Julio Cortázar, etcétera, etcétera. Yo lo hubiera citado también a Guillermo Cabrera Infante. No son 4, son 5 en mi punto de vista. Pero bueno. No, como el quinto siempre bailaba, por eso... Bueno, ya me extrañaba a mí que no apareciera un elemento vital de los escritores y profesores de literatura, que es la maldad. Una noche, que es un género literario como otro cualquiera, si se sabe hacer. Una noche en el Palace, hace algunos años, estábamos, que ahora es independentista, Luis Racionero, me acabo de enterar. Estábamos Luis Racionero. Como dice un amigo mío, Dios los junta y ellos se crían. Y estábamos tomándonos unas copas y apareció Octavio Paz con su mujer y los invitamos a que se sentaron con nosotros, empezaron a beber whisky y a reírse. Y todo era muy diplomático, muy serio, muy sin querer entrar en materia. Y de repente, eso hubiera sido hoy un acoso. Estamos tan mal, de repente Octavio Paz me puso la mano en la rodilla, yo había dicho, quita la mano de la rodilla que es acoso, pero bueno. Me puso la mano en la rodilla y me dijo, bueno, Armas, dejémonos de tonterías, vamos a hablar de maldades, que es lo que nos mantiene vivos. Bueno, hablemos de maldades, hablemos de curiosidades malévolas. Hay una leyenda, Mario, que yo no sé si es verdad, pero estoy casi seguro que lo es, que sucede en la imprenta con la Casa de Él.
se pica el libro, porque antes había los tipógrafos, tenían que picar el libro, se pica el libro y se le pasa a lo que se llaman los horribles correctores editoriales, que son igual que los del iPad ahora, todo lo empeora. Y si ustedes recuerdan la lectura de la novela, en la novela los personajes dicen mucho, dice, dijo, dice, dijo. Esto a los tipógrafos catalanes no va con segunda. Y a los correctores de estilo les pareció excesivo. Este chico no sabe escribir del todo. Por lo tanto, si repite mucho es que no conoce nada más que el verbo decir, y empezaron a ponerle verbos que signifiquen decir a todo el texto, que es el texto de pruebas de imprenta que llega, no sé si a Carlos Barral o a Vargas Llosa. Esto me lo contó a mí Carlos Barral, pero como era tan mentiroso contando las leyendas urbanas, pues a lo mejor esta era verdad. Y llegan a esto, ¿pero qué han hecho? Y hubo que picar el libro, que no es lo mismo que ahora, que se puede poner ahí a arreglarlo. Hubo que picar el libro entero de nuevo. No sé si es verdad, pero esa es una maldad que convenía decir. Otras maldades. Ahí se inició la amistad de García Márquez con Vargas Llosa en Caracas. Se conocían por escritura, pero se habían escrito cartas, pero ahí se inició esa amistad que parece haber durado mucho tiempo y que yo no sé si ustedes han sacado la cuenta de cuánto duró. Porque todo el mundo parece hablar de esa amistad durante mucho tiempo y no duró apenas 8 años. No, pero muy intensos. Intensos, eso sí. Convendría que habláramos de las influencias en la Casa Verde. Que habláramos de maldades. Quienes han visto el libro, el original, y quienes han leído La historia secreta de una novela, que es un curso que Mario da en una universidad norteamericana, saben que esa novela está escrita el autor rodeado de mapas, confundido una historia con otra. Esa historia se repite después en La tía Julia y el escribidor. Y en el fondo es una novela norteamericana para llevar al cine. Oye, es una historia cinematográfica. ¿Me permite leer el arranque? Se lo permito. El sargento echa una ojeada a la madre patrocinio y el moscardón sigue allí. Por cierto, esto parece un microcuento. Pero en fin, sigo. El sargento echa una ojeada a la madre patrocinio y el moscardón sigue allí. La lancha cabecea sobre las aguas turbias entre dos murallas de árboles que exhalan un vaho quemante, pegajoso. Ovillados bajo el pamatán, desnudos de la cintura para arriba, los guardias duermen abrigados por el verdoso, amarillento sol del mediodía. Primero, esto es absolutamente conradiano. Segundo, estás viendo cómo remonta. Y tercero, que es lo más complicado, y empiezas a sudar. Porque el ambiente. Bueno, después sigue cómo los guardias están echados uno bueno, como siempre, uno encima del otro y tal y cual. Con lo cual, además, llega otra situación que es muy formidable. Y es que ya no estás sudando solo, sino que además empiezas a oler, ¿no? Y ya la cosa, y si estás sudando, empiezas a oler y ves al moscardón que sigue allí, ¿qué pasa, señores? Pues que desde 5 líneas te han metido en la novela. Y ya no vas a salir. Sí, pero recuerda que el final de esa parte ¿dónde termina? Termina con un rezo del rosario. O sea que al final te das cuenta de que ha habido, ¿qué? Es una monja que está recordando aquello. O sea que al final tienes algo así como Santa María, Madre de Dios, no, amén. Termina amén, quiero recordar. No tenemos aquí el ejemplar, pero es un rezo del rosario. Se va metiendo, va entrando al final.
¿eh? O sea, es que ese comienzo, antes te lo dije, me parece fantástico. Es impresionante. Me ha parecido que... O sea, está jugando con el lector, juega con nosotros y nos hace pensar en una cosa y luego es la otra. ¿eh? Y al final es la monja la que está recordando. Lo cual al lector, ¿sabes lo que le provoca? Placer. Claro, evidentemente. Tú cuando descubres al final eso, dices... No, y además porque te ha hecho... No ya pensar, sino meterte en una historia que tú nunca habrías entrado No. y que te ha deslumbrado con el amor. No, Claro. porque tú dices, esto, bueno, ahora tengo que volver a empezar para leerlo desde esta perspectiva. Eso es lo que pasa con este tipo de novelas y pasa también en el fondo con Rayuela, que te obliga a empezar de nuevo porque te han dado una información al final que en el fondo es necesaria para entender todo. Y vas leyendo una serie de cosas, elementos entreverados en el texto. Vas uniendo el collage. Exactamente, Vas sí. uniendo el collage y entonces te sientes mucho más Sí. satisfecho, porque Sí. tú mismo eres el que estás Es el haciendo... lector cómplice. Claro. Hablabas del lector cómplice. Sí, el tú. famoso lector cómplice o el lector coadyuvante que decía Virginia Woolf, ¿no? Sí. Que, Pero todo esto es muy edulcorado. Vamos a... que quiere que nos A metamos decir con que- A alguien. mí me parece que debemos comprometernos más. Ya está bien de tanto Con chabeo, sí. conchaveo a favor de Vargas Llosa. Juancho, No. Oye. Contemos ahora, Oye. preguntémonos, A ver, corrijámonos y comprometámonos todos. Yo en esta leí mesa en una- y en que una- no salga de Europa. oye, yo leí en una carta, además creo que está en internet, una carta ¿de quién era? De Julio Cortázar, que decía que lo que menos le gustaba de la novela era el título, que lo cambiara. Eso lo leí, me pareció sorprendente, ¿no? Que La Casa Verde era un título con poco gancho o algo así, ¿no? Me parece, no sé, Los títulos increíble, ¿no? siempre son Es que los títulos no dicen nada, lo dicen todo después de habernos dicho nada. Claro, ahí está. O sea, Es fíjate, que eso depende, porque pónganse ¿A ustedes ti te en la dice La situación. Casa Verde? Pónganse ustedes en la y yo situación. ya me imagino que lo que es. ¿Ya Sí. saben lo que voy a decir? No, todavía Ah, no. no. Pónganse ustedes en la situación. Yo quiero un compromiso por parte de ustedes, ya para quitar un poco el dulzor de tanta... Mira, Si no existiera el nombre de Vargas Llosa, o sea, no existe la marca editorial ni la marca comercial, entre comillas o sin comillas, ni la marca industrial, no existe. Una novela como La Casa Verde hoy, ¿habría algún editor capaz de publicarla? hombre, algún editor se habría. Sí, yo creo que sí. Pero capaz de publicarla. De la dimensión que era ese editor que la publicó, ya tendríamos problemas. Pero No sé si me explico. Editores hay, Sí. de momento hay editores estupendos. Sí. Pero embarcarse en una gran proyección hoy, claro, dirán, hombre, con Vargas Llosa, sí, no. No. Con una No, proyección pero- de un escritor de 31 años. Eso es. Claro, es que esta es la Está cuestión. las mismas Esta es la condiciones. clave. Esta es la cuestión, no es que, hombre, claro, Vargas Llosa le publica una, supongo que tendrá cola, pero no, es que era con 31 años y con la complejidad y el esfuerzo de la novela. Pues mira, si quieres que empecemos ya la juerga, empezamos. No. Pero O sea, los publicarla grandes sí. editores, no, publicarla por supuesto. Yo creo que publicar sí. Lo que Tú has dirigido una colección, ¿no? Sí, Por y eso. yo lo que creo que seguro que cambiaría sería la repercusión. Está bien. O sea, yo creo que novelas de este tipo, una vez dijo Ricardo Pigna, me parece que si ahora llegara un joven llamado Borges con un libro llamado Ficciones tendría algún problema en publicarlo. Bueno, lo tuvo Pues, en su momento. ¿eh? Sí, Porque- sí, pero lo que sí a mí siempre es una cosa que insisto mucho, que parece, bueno, lo hemos recibido ya como un hecho consumado y nos parece natural por las grandísimas novelas que fueron, pero esta novelística de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, hay que reconocer que fue un fenómeno muy extraño de ambición literaria y éxito de ventas. Y es algo que difícilmente, o sea, ahora se sigue vendiendo mucho porque ya forman parte de los programas universitarios, en muchos sitios del mundo, etcétera. Pero yo estoy muy convencido de que costaría mucho una novela de este tipo que se convirtiera en un éxito, o sea, con una recepción masiva. Seguramente tendría unas buenas críticas, ¿no?, por parte de algunos reseñistas, etcétera, y dirían que interesante, pero me cuesta mucho
pensar que se repetiría esa repercusión. De eso sí que estoy bastante convencido. Bueno, es que es muy difícil. O sea, yo creo que una novela nace en su tiempo y se publica en un momento determinado. Y hacer esa especie de salto temporal... No es por molestar. Por molestar. No, es que Como opino decía eso Baroja, realmente. por pasar el rato. No, yo creo que es complicado. Es complicado pensar en eso. Es complicado pensar que una novela de una época, trasladarla a la otra y decir qué hubiera pasado. Si aquí ahora mismo se aparece una Casa Verde y se publica, ¿qué recepción tendría? Desde luego sí, yo pienso que quizá le hubiera costado mucho a ese autor publicarlo, un autor joven, evidentemente, que lo hubiera conseguido, puesto que ahora las editoriales son otra cosa, no es la época, no ha pasado el tiempo y las circunstancias son otras, pero claro, es difícil pensar, hacer ese cambio. Mira, una cosa, aprovecho ya que tengo la palabra para decir algo, completar algo de lo que dijiste antes. Hablaste de la narrativa española de ese momento. Como quizá tengo más años que vosotros y conocí aquel tiempo del franquismo, las novelas que leímos... No creas que mucho sí, más, algunos. Sí, digo una cosa. ¿Cuáles eran los libros que la gente joven de aquella época leía? Los que podíamos leer, porque había otros que se entregaban debajo del mostrador y, bueno, ya sabéis toda aquella cosa del franquismo que era lamentable. El autor que el más leído, eso lo sabéis, era Delibes. Era Delibes, es la narrativa de Delibes. Se colaba Cela, has hablado del tremendismo, pero si vas viendo la nómina de los libros que se publicaron en los años 60 en España, hoy día lo miraríamos con otra perspectiva. Esta es mi impresión, no sé si te parece. Porque fíjate que ahí está Goytisolo, que estaba absolutamente borrado en aquella época. En el fondo también Marcé, que era un autor... hay autores en España que están haciendo cosas interesantes en los años 60 y que tienen un grupito de lectores. Es decir, que yo no diría que la narrativa en España en aquellos años estaba tan cerrada, sobre todo porque el autor más leído era Delibes, el que se imponía, y en el que se querían ver a veces cosas que en el fondo tampoco eran tan ciertas. Bueno, recordáis todo el éxito tremendo, ¿no?, de Delibes con cantidad de novelas. En el fondo, el caso de Cela es distinto, porque Cela es un poco oportunista y, bueno, las cosas que podíamos ver, en fin, y además a veces hacía alguna cosa, bueno, hasta divertida, ¿no? Incluso su manera de presentar la novela. Pero quiero decir que había como una especie de resistencia en la narrativa española de aquel momento. Algunos autores que no conseguían salir a flote porque el franquismo anulaba todo aquello. Dos de ellos son Marcé y Goytisolo, que están ahí, están trabajando en una línea distinta. Y publicando a veces fuera. Exactamente. No y que era difícil leerlos. Eso no es en los 60. Sí, es en los 60, sí. Mira la lista. Y hasta en el 75. Te ¿Pues puedo enseña de decir- identidad de cuándo Sí, es? 66. sí. Efectivamente, tengo que decirte que es en los 60. Lo que pasa que son obras que no repercuten en España hasta después. ¿Por qué? Pues Publicada en México, claro. porque no se puede, porque en España eso no se admite. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Es decir, nuestra lectura ahora es distinta en esa época. A mí, si me preguntaban en aquella época qué autor era Delibes, es que no había otro prácticamente, algo Cela. Pero el más prolífico era Delibes, las famosas 5 horas con Mario, eso, la cantidad de ediciones, ¿no? Y son libros de esta época. Bueno, eso quería completarlo, porque me parece que cuando hablamos de literatura española olvidamos esa especie de resistencia que había en el franquismo, que es muy receptiva a esta literatura que viene de los países de América. Y en efecto, fíjate, Goytisolo va a ser muy amigo y va a recibir y va a tener mucha relación con escritores de países americanos. Entonces eso me parece importante tener en cuenta. Por eso
La historia yo creo que... ¿Sabes lo que pasa? Que es que se rompe en la revista Occidente entre el 23 y el 36, tiraba 3.000 ejemplares, que era una bestialidad para entonces. Y en los archivos de la revista estaban que 1.500 ejemplares de la época se iban a América. Que fue una revista muy influyente. No, pero quiero decir que la mayor parte, o sea, la primera reseña de La destrucción o el amor de Vicente Alessandre se publica en la revista Contemporáneos de México. Fíjate. Que era el equivalente al 27. Claro. Y la primera reseña de Fervor de Buenos Aires de Borges la publica Ramón en la revista Occidente. Es decir, que eso se rompe en el 36, pero Sí. había esa unión que ya había empezado y que el 36 lo arranca, y además, para colmo, con escritores en el exilio, escritores en el Estoy interior. de acuerdo. ¿No? Y hay alguien que va a romper un poco, pero que hoy esa novela tendríamos que... Bueno, que es Luis Martín Santos, con Tiempo de silencio. Martín Santos, que es del año 62. 63. 63. O sea, entonces, Fíjate, claro, Martín fíjate. Santos, claro. O sea, eso es muy importante. Hombre, claro, por eso lo Claro, cito. Martín Santos, Marcé, Goitisolo, están ahí, ¿eh? Sí. Un tipo de literatura que no gusta al régimen, un tipo de literatura que es distinta. Y volviendo a la Casa Verde. Ustedes creen, por molestar, ustedes creen Al final no molesta. que Marcé y Juan Goytisolo hubieran escrito lo que escribieron en los años 60 finales si no hubieran leído a los latinoamericanos? Esta es otra pregunta. Bueno, yo mismo. Por ejemplo, te lo he Torrente, dicho. que es un Torrente, escritor de los clásicos. Torrente, La saga sí. Fuga. Sí. La saga Fuga. Mazurka para O sea, dos muertos de Cela. pasas de los gozos y las sombras. Sí, O sea, eso se puede estudiar perfectamente. totalmente de acuerdo, totalmente de Explíqueme acuerdo. usted cómo se pasa Sí. de los gozos y las sombras Sí, a la saga Fuga de JB, si usted no ha pasado por donde, a pesar de que había una tradición en España que queda muy arrinconada por ese realismo de la Berza, que es, voy a citar a dos escritores extraordinarios, sobre todo uno, que es Álvaro Cunqueiro, Álvaro Cunqueiro. y Joan Perucho, o sea, uno gallego y otro catalán, con perdón, que están haciendo un tipo de literatura que no concuerda en ese momento con lo que es la doxa, y que, en cambio, los elementos de Álvaro Cunqueiro, de realismo mágico, son tremendos cuando aparece los literatos latinoamericanos. Yo quiero hablar sobre una cosa. En literatura no existe el progreso. O sea, nadie puede decir que Shakespeare No. es mejor que Homero. Es decir, No, porque por supuesto que el no. diálogo de los libros en literatura es un diálogo circular. Es que no es mejor. Y el progreso, y después tenemos que revisar el concepto de progreso por lo de los años 60. Los años 60 son unos años de libertad, de expansión, y ahora vivimos unos tiempos muy conservadores, muy represores. Es decir, vivimos una sociedad anestesiada y asustada. Y eso claro que repercute en la creación. ¿Cómo no va a repercutir? Una sociedad que está atemorizada. Claro que, y ese elemento conservador que se está dando en la narrativa es producto también de ese elemento conservador que se está viendo en la sociedad, donde la libertad de expresión cada vez está más amenazada. Y esto es una cosa que podemos ver todos los días. La cuestión ahora todavía es más problemática, porque es que no es que esté amenazada solo por los gobiernos, que es habitual. Eso ya lo sabemos, contamos con ello, ¿qué vamos a hacer? Para eso están los gobiernos, para fastidiarnos la vida. Pero es que surge de la propia sociedad la represión contra sus congéneres. Y esto ya asusta un poco. Bueno, yo creo que también Bueno, las casas yo creo que son más prosaicas, ¿no? Me parece que el circuito así de producción, recepción, como decía antes, no es fácil repetirlo. Yo creo que siempre se ha dicho que esa gran novela de los 60, la repercusión que tuvo es porque unas cuestiones de sociología cultural se insistió mucho que había una masa muy grande de lectores, digamos, que donde la educación universitaria se extiende en Estados Unidos, en América Latina, etcétera, y eso yo creo que también influyó mucho, ¿no? Y ahora yo creo que no pasa eso. Entonces yo insisto, o sea, sigue siendo un fenómeno para mí muy alucinante la cantidad de lectores que tenían novelas como La Casa Verde de Vargas Llosa, que es una novela realmente de una ambición extraordinaria, ¿no? Como tantas, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo doy clase de una cosa que antes se llama filología y que yo les pregunto por qué están ahí, porque les gusta leer, pero
es muy difícil encontrar una lectura, ya no digo de aquellos tiempos, sino de ahora, un poco con un cierto espesor literario, que hayan leído, encontrar referencias así comunes, ¿no? Y no, eso me parece que también es muy sintomático, ¿no? Ha pasado en el cine. Bueno, Mario lo cuenta en su libro La sociedad del espectáculo, ¿no? Los que hemos tenido el privilegio y la suerte de ir al cine a ver un estreno de Visconti, de Bergman, de Fellini, ¿no? De Truffaut, de Chabrol, de Saura, de Berlanga. Esto ya no es así. Ya no es así. No se trata, como me dicen a veces los alumnos, no se ponga viejuno, profesor, pero no se trata de viejunos, es que es un mundo que está desapareciendo. Quizá estamos viviendo una mutación cultural en la que pueden aparecer otros elementos, siempre hay que ser optimista, pero lo cierto es que ha habido un mundo que hemos conocido, que era un mundo, bueno, pues eso, que la Casa Verde representaba. No solamente lo leían los alumnos de filología o los periodistas culturales o un ingeniero con voluntad literaria, sino que era una masa. El Cineclub de Caminos en la Universidad Complutense de Madrid, finales de los 60, principios de los 70, yo estudiaba Derecho, las clases eran muy aburridas, me iba al cine, que es lo que he hecho siempre, y ahí estábamos de todas las carreras. Pon tú ahora el séptimo sello en Camino. O Repulsión. Ya verás. Ponlo que... Oye, y hay una cosa de los títulos que habéis citado y que también que es buena. A veces, en el caso de la censura española o de tal, mejoraba los títulos. Os voy a poner dos ejemplos, muy divertidos. Con la muerte en los talones, que me parece un título genial, el original de la película de Hitchcock se llama North by Northwest. O sea, norte por el noroeste. Tú pones eso en el cine, no, ni la Casa Verde, no va ni Dios. Pero es que, otro maravilloso, Centauros del Desierto, la de John Ford, ¿no? La película se llamaba Los Buscadores, que parecía, es decir, tú ves y dices, joder, John Wayne, ¿no? Centauros del Desierto, joder, me meto. Fantástico. Te ponen Los Buscadores y estos que buscan, o sea, es decir, que... Nada. O sea, cuidado con los títulos. Bueno, yo creo que está bien terminarlo aquí en total desacuerdo, unos con otros, para dentro de 50 años tener otra sesión, con ustedes también, todos, por favor, y poder pasar un rato de altura y al mismo tiempo conversacional, dialogante y con maldad, No hemos ido mal. que es lo que nos mantiene vivos. Si hemos sido- Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.